Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes aquí en estos directos de verano. Mucha gente estará estos días de calor en la playa, paseando, pero bueno, vamos a ir esperando a que se vaya sumando la gente. Eduardo, Noemí, como siempre, Sauca, bienvenidos, bienvenidas a estos directos. Bueno, antes que nada, mientras se va sumando la gente a este directo de hoy, me gustaría empezar como siempre por los agradecimientos para todas aquellas personas que han estado presentes en el directo de la semana pasada con Fabio Teixeira, que hablamos básicamente de las relaciones a través desde un curso de milagros. También recordarles que seguimos con las inscripciones para el curso de Mil Vals en septiembre. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Miguel, así que le mando un fuerte abrazo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, en la segunda parte del año iré informando sobre los masterclass que iré dando sobre coaching, PNL, psicosomática clínica, transgeneracional que tenemos preparado junto con Sergio. Bueno, entrando en tema, como decía, vamos a hablar hoy de la programación neurolingüística. Es un tema que a mí me apasiona mucho. Soy Master Trainer en PNL, doy mucha formación, he dado mucha formación en PNL, la sigo dando habitualmente. Y bueno, es una de las herramientas que más me gusta. Yo suelo utilizar la programación, es decir, suelo utilizar lo que es la base del coaching como esa herramienta de cambio de aprendizaje dentro de un proceso. Utilizo la psicosomática clínica, el transgeneracional, para detectar de alguna manera lo que es el conflicto o la causa del conflicto. Y por otro lado, utilizo la programación neurolingüística para poder cambiar ciertos patrones mentales que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podemos definir el tema del...? Primero tenemos que entender que nuestro cerebro es como un ordenador y ese ordenador tiene un software. Esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué digo esto primero que tenemos que entender? Porque si nosotros, es decir, muchas veces lo que sucede es que nos estamos identificando con ese software que tiene ese ordenador, como que ese software es la única posibilidad que nosotros tenemos de ver o de percibir el mundo que nos rodea en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro cerebro, al ser un ordenador y el cerebro tiene un software en ese ordenador, nosotros podemos cambiar ese software. ¿Cómo lo podemos cambiar? Bueno, entramos a Google Play y nos bajamos la actualización de ese software. No siempre es fácil de cambiar ese software. La programación lingüística, ¿cómo la definimos? La definimos como un conjunto de herramientas que nos permite programar o reprogramar nuestra mente para que a partir de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal, podamos interactuar con el mundo exterior y con nuestro mundo interior de una manera totalmente diferente, mucho más eficiente, mucho más efectiva, mucho más eficaz. El problema es, como decía, que muchas veces nos es complicado cambiar dicho software, ya que nos estamos identificando continuamente con esa manera de ver el mundo, es nuestra manera de percibir y pensamos que esta manera de percibir el mundo es la realidad. Ya hablábamos el otro día con Fabio acerca del curso de milagros y como dice el curso de milagros que comienza con el postulado en el cual diferencia lo que es real de lo irreal, ¿no? Es decir, nosotros creemos que las cosas que estamos percibiendo de nuestro mundo exterior es la realidad, ¿vale? Entonces, si partimos de esa base, nosotros vamos a medir todas las experiencias que nos suceden, todas las relaciones que tengamos, todas las interacciones que tengamos, no solamente con nuestro mundo interior, con nuestros padres, hermanos, pareja, amigos, sino también con nuestro mundo interior de una manera totalmente limitada. El curso de milagros también diferencia no solamente lo real de lo que es irreal, sino del conocimiento y la percepción que nosotros tenemos de esa realidad totalmente externa. Los creadores de la PNL fueron Richard Bandler y John Grinder en la época de los 70 y lo que hicieron básicamente fue modelaron los patrones del lenguaje y las ideas intuitivas que tenían tres psicoterapeutas de la época de los 70 que hasta hoy en día se siguen aplicando, que es Fritz Perls, que hablaba de la corriente gestáltica o de la Gestalt, Virginia Satir, que hablaba de las familias con un sistema. La PNL dice que nosotros somos sistemas dentro de sistemas y que interactuamos y estamos de alguna manera definidos por el sistema en el cual estamos involucrados.
Y Milton Erickson, que hablaba había desarrollado o creado el lenguaje ericksoniano que nos permitía entrar en el inconsciente del individuo. Con la programación neurolingüística, para cambiar nuestro cerebro, recordemos que nuestra psique, nuestra mente tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y muchas veces gestionamos o creemos que gestionamos nuestra vida, como siempre digo, desde esa parte consciente, limitada y desde esa visión egótica que tenemos de la percepción del mundo que nos está rodeando. Pero para entrar, para solucionar los conflictos y poder alcanzar los objetivos que nosotros nos proponemos en nuestra vida, en cualquiera de las áreas, tenemos que entrar a esa caja que es el inconsciente. Allí están todos los problemas y allí también están todas las soluciones que nosotros tenemos a nuestro mundo. Lo que pasa que entrar al inconsciente conlleva en entender que el inconsciente tiene es un software totalmente diferente o es un sistema operativo totalmente diferente a lo que es el consciente. Este concepto del modelado, es decir, de John Grinder y Richard Bandler, que modelaron a estos tres psicoterapeutas de la época de los 70, consiste en el modelaje. ¿Qué es el modelaje? El modelaje dentro de la programación neurolingüística es un proceso de abordar un acontecimiento, una conducta, un comportamiento, una acción, una actitud que nosotros tenemos y ese fenómeno complejo ir desmenuzándolo en partes, descomponerlo en pequeños fragmentos para volver a reformularlo, para que esa manera de reformular nuevamente nuestra conducta, nuestra acción y nuestro comportamiento pueda ser mucho más efectiva en el entorno en el cual nos estamos moviendo. ¿Vale? Vamos por partes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos determinadas áreas de nuestra vida en el cual nosotros somos eficientes y eficaces y otras partes de nuestra vida que no lo somos. ¿Bien? Entonces este modelaje lo que invita es a investigar cómo hacemos ciertas cosas en nuestra vida. No qué es lo que hacemos en ciertas áreas, sino cómo hacemos lo que hacemos. Llevar ese cómo hacemos a otras áreas de mi vida, a otras acciones, a otras conductas, a otros comportamientos que yo tengo y copiar o modelar esa parte de mí que yo soy eficiente y eficaz, como decía, en esta área y llevar ese cómo a otras áreas en las cuales no lo soy. ¿Esto qué conlleva? Básicamente lo que conlleva es reprogramar el cerebro. Cuando hablamos de la programación, es decir, ¿qué dice la programación? Como decía anteriormente, nuestro cerebro es un software y dice la programación neurolingüística que nosotros de alguna manera interactuamos a través del mundo, a través de esa programación interna y de acuerdo a esos programas y cómo funcionamos, cómo estamos programados. Recordemos que esa programación puede ser cómo nos educaron nuestros padres, lo que traemos de nuestro árbol genealógico. Ya he hablado de estos temas. Traemos esas creencias y nosotros pensamos que esas creencias que yo tengo hoy en día son propias y a partir de esas creencias mido las experiencias que me tocan vivir. Entonces, lo que vamos a hacer es programar, la P de PNL de programar. ¿Qué vamos a programar? Nuestro cerebro, evidentemente. ¿Cómo vamos a programar? El cerebro opera, cómo opera ese cerebro y las funciones que tenemos dentro del cerebro, como pensar, recordar y todos esos procesos cognitivos que nos llevan a desarrollar acciones en nuestra vida y alcanzar los objetivos que queremos lograr en nuestro trabajo, con nuestra familia, en las relaciones que tenemos. Y todas estas funciones que hace el cerebro, ¿cómo las procesamos? A través de nuestro sistema nervioso y los 5 sentidos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a programar nuestro cerebro? A partir de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal, ya que nuestra lingüística es transformacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de nuestro lenguaje, se decía Maturana, nos podemos transformar nuestra vida, porque según la manera en la cual nosotros estamos hablando, vamos a condicionar de alguna manera la realidad que estamos viviendo. Si yo me hablo de una determinada manera, si me muevo, si me comporto, si utilizo mi cuerpo para gestionar todas esas actitudes y comportamientos que llevo en mi día a día y lo hago de una manera limitada, evidentemente los resultados que voy a obtener son limitados. Por lo tanto, dentro de la programación neurolingüística lo que decimos es cómo vamos a utilizar esos programas que están en nuestro cerebro, en este ordenador, y lo vamos a hacer a partir de esa lingüística tanto verbal como no verbal.
¿Qué habla la PNL cuando hablamos de la PNL y el éxito? Para empezar a reprogramar nuestra mente, tenemos que tener en claro básicamente algunos conceptos. Primero tenemos que tener claro el foco. De esto he hablado muchísimas veces cuando hablo de la gestión de las emociones, ¿no? Uno de los patrones de la gestión de las emociones es tener claro un foco de hacia dónde quiero ir, no de dónde me quiero alejar. Recordemos que las dos maneras, los dos movimientos, emotio, que significa movimiento, que tiene el ser humano nos tratamos de alejar del dolor y acercarnos al placer. En este proceso, en este caminar de marcarnos un objetivo, de saber lo que realmente queremos, tenemos que tener una agudeza sensorial una sensibilidad lo bastante abierta para poder evaluar constantemente si estamos en el camino de los objetivos que queremos lograr. Y por consiguiente tenemos que tener cierta flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que según mi software me dirá que yo tengo una opción o dos opciones. O en ciertos momentos tal vez mi software me dice que no tengo ninguna opción. Sin embargo, la programación neurolingüística me permite a través de determinadas técnicas, como dije, relacionadas al lenguaje verbal y no verbal, extraídas de estos tres psicoterapeutas que mencionaba anteriormente, Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, podemos entrar al inconsciente, cambiar ese software y poder generar una flexibilidad en encontrar muchas más opciones que en este momento yo no estoy viendo, pero que yo no estoy viendo a través de mis cinco sentidos, no estoy viendo, no estoy percibiendo, no estoy viviendo aquí ahora, no significa que esa opción no esté. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la programación neurolingüística? Me permite ampliar mi mapa del mundo para poder tener más opciones cuando antes no las estaba teniendo. Yo creía desde mi propio mapa, de mi propio software, que no había más opción de la que yo estaba transitando. Por lo tanto, si no hay más opción, muchas veces nos encontramos transitando un camino que evidentemente vamos a tener un montón de obstáculos que no están alineados con nuestros valores, que hay un montón de creencias que nos están limitando a alcanzar los objetivos y evidentemente no podremos llegar a la meta que nos proponemos. Dentro de lo que es la programación neurolingüística y la propia excelencia, ¿qué es lo que conlleva esto? Para poder estar muy enfocado en lo que realmente quiero, tener esa agudeza de los sentidos para saber si estoy en el camino correcto y desarrollar más cantidad de opciones, es el cultivo metódico de la propia atención. La observación, de esto también he hablado mucho, la observación, la autoobservación de nosotros en diferentes aspectos, en diferentes áreas, cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. La autoobservación o la observación, el cultivo metódico de la observación nos permitirá empezar a tomar conciencia para poder empezar a cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que tomar conciencia? Como decía, qué manera nos movemos, qué manera nos comportamos, de qué manera nos hablamos a nosotros, a los otros, a las otras, es decir, cómo nos relacionamos con nuestro mundo exterior. Tenemos que abrir esos cinco sentidos. Hay uno de los postulados de la programación neurolingüística que dice: nada sustituye nuestros canales abiertos y limpios. Y muchas veces, si yo estoy hacia adentro, en este caso, sin percibir algunas cosas que están sucediendo en mi exterior y no tomo en cuenta que lo que estoy obteniendo en el exterior es fruto de esas decisiones que voy tomando en mi día a día, evidentemente no voy a poder conseguir este objetivo. Gislene me mandó una solicitud para estar en el directo. Gislene, encantado de la vida de poder entrar. Dime si le entraste, le diste por equivocación o si quieres entrar y preguntas lo que quieras. No lo suelo hacer, pero bueno, hoy como somos pocas personas estamos aquí para compartir y para aprender. Otra de las cosas que tenemos que hacer dentro de lo que es la programación lingüística, elegimos o queremos hacer, es contener ese pensamiento ciego, mecánico y repetitivo que tenemos continuamente. Nosotros no somos conscientes hasta que nosotros tomamos esa conciencia y nos comenzamos a observar conscientemente en nuestros comportamientos y en nuestras conductas. Por lo tanto, la programación neurolingüística me permite ampliar ese mapa del mundo a través de mis cinco sentidos, tener esa apertura de esos cinco sentidos, cultivar el cultivo metódico de esa atención,
a través de la contención de ese pensamiento, como digo, mecánico y repetitivo que tenemos. Y por consiguiente, evidentemente, superar esos patrones o esos paradigmas viejos que me sirvieron en otros momentos de mi vida, pero que al día de hoy me están limitando. Es decir, ese software que nosotros tenemos en nuestro cerebro nos ha podido servir en el pasado, pero no necesariamente que nos haya servido en el pasado nos tiene o nos puede servir al día de hoy, ya que, como siempre decimos, lo único constante en la vida son los cambios. Por lo tanto, nosotros tenemos que bajarnos esa nueva aplicación, como dije al principio, entrar en el Google Play, darle a actualizar y bajar ese software que me permitirá ahora adecuarme a las situaciones y las circunstancias que estoy viviendo en el mundo exterior aquí y ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos paradigmas antiguos y queremos utilizar ese software aquí y ahora. Todavía tenemos el Windows XP y queremos funcionar con el Windows XP en programas de multimedia que estamos desarrollando ahora. ¿Cómo conseguimos esto dentro de la programación lingüística? Hay muchísimas técnicas, está el rapport, la calibración, el metamodelo, el cambio de submodalidades, el lenguaje arizoniano, las propias estrategias, utilizamos la inteligencia emocional, las anclas, los niveles neurológicos de Robert Dilts, las tipologías de Virginia Satir. Es decir, son un conjunto de técnicas bastante amplias que nos permiten, como digo, modelarme a mí mismo o a mí misma en otras áreas de mi vida en el cual soy bueno, aplicarlas en otras áreas en las cuales no soy bueno y poder entrar en ese inconsciente, en esa caja, para poder cambiar esos patrones mentales. ¿Cómo nos basamos? Nos basamos también en unas reglas de la mente, ya que esta mente es un ordenador. Nos basamos en algunas reglas de la mente, y John Grinder y Richard Bandler se basaban en lo que ellos llamaban postulados de la programación lingüística. Una de las primeras reglas de la mente es que todo pensamiento o idea causa una reacción física. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Todo lo que saquemos de aquí, como decimos en la psicosomática, cómo influye la mente en nuestro cuerpo, psico, mente, soma, cuerpo, físico. Por lo tanto, esos pensamientos que nosotros tengamos, ese software que nosotros tengamos, de alguna manera influirá en nuestro mundo material y producirá una determinada reacción física. También, como dice la psicología, en lo que es la autoprofecía cumplida, todo lo que se espera tiende a hacerse realidad. Por lo tanto, si yo tengo una determinada creencia, como por ejemplo pongo a veces el ejemplo de que todas las mujeres son iguales, si yo tengo 3 malas experiencias en el pasado negativas, me puedo formar la creencia de que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, y curiosamente traeré a alguien del futuro que coincidirá con mi creencia de que todos son iguales. Y yo pensaré que eso al final es una casualidad de la vida, o que básicamente es ley, de que todas las personas o todas las mujeres o todos los hombres son iguales, cuando esto no es real. Otra de las reglas que utilizamos dentro de la programación lingüística, reglas de la mente, es que al tratar con nuestra mente o con la de otros, la imaginación o cuando utilizamos las visualizaciones son mucho más fuertes que el propio conocimiento. Es decir, lo que hacemos a la hora de reprogramar nuestra mente es visualizarnos en esos nuevos comportamientos, visualizarnos en esos nuevos entornos, visualizarnos con nuevos recursos, visualizarnos con esa nueva conducta, y eso hará que empiece a generar nuevos troncales neuronales o nuevas sinapsis neuronales en mi mente para poder dar una solución totalmente diferente a como la venía haciendo hasta ahora. Otro de los conceptos dentro de la programación lingüística es el concepto que trabajamos mucho, el nivel de las creencias. Hay 2 tipos de creencias, ya hablé del tema de las creencias en algún otro directo. Tenemos creencias limitantes y creencias potenciadoras. Y una de las cosas que decimos dentro de las reglas de la mente es que la mente no puede mantener dos ideas indefinidamente, 2 ideas totalmente contradictorias sin que genere un conflicto en nosotros. Nosotros en este software, en este cerebro que tenemos, ese ordenador que tiene ese software, básicamente tenemos creencias sobre la salud, creencias sobre la familia, sobre la pareja, sobre la política, sobre el deporte, el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Si yo empiezo a tener, fruto de las circunstancias y las experiencias que me tocan vivir, 2 ideas totalmente contradictorias
a lo que estoy viviendo, eso generará un conflicto en mí y por consiguiente el generar ese conflicto en mí no me permitirá alcanzar los objetivos que me propongo. Otra de las cosas que decimos, que una vez que una idea ha sido aceptada, se mantiene en la mente inconsciente hasta que permanece allí, hasta que venga otra experiencia y nos la pueda cambiar. Dentro de lo que es la PNL, nosotros la idea es que podamos ser proactivos, es decir, que mediante esa autoobservación y observación de lo que nos está sucediendo en nuestro día a día, podamos hacer pequeños cambios que me permitan generar esa coherencia emocional y poder llegar a mi mejor versión y por consiguiente alcanzar esos objetivos que me propongo en mi día a día. También sabemos, como decimos en psicosomática, esta es otra de las reglas de la mente que utilizamos en la PNL, que un síntoma inducido emocionalmente, si persiste lo suficiente, tiende a generar cambios en nuestro organismo. ¿Bien? Otra de las cosas es que cada idea llevada a la práctica, al final obtenemos menos resistencias a dichos cambios. ¿Qué significa esto? Que cada tanto en nuestra vida lo que se nos invita es a pasar una raya y decir, bien, ¿cómo el software que estoy teniendo, que me está haciendo desarrollar determinadas conductas, comportamientos, acciones en mi vida, en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, este software me está ayudando a alcanzar los objetivos que me propongo? ¿Me está ayudando a tener un buen trabajo? ¿Me está ayudando a tener un buen sueldo? ¿Me está ayudando a expandirme y a relacionarme adecuadamente? ¿Me está ayudando a tener la pareja que quiero, la familia que quiero? ¿Qué es? Tengo que definir ese objetivo y sabemos que a medida que nosotros vamos cambiando, esas resistencias a los cambios se van haciendo cada vez menores. Pero primero tengo que determinar si este software me está ayudando a la consecución de mis objetivos. ¿Bien? Entonces, muchas veces recordemos que nuestra mente consciente solamente representa el 5 o el 10% de nuestra psique, el resto es inconsciente y con respecto a esto, a la mente consciente e inconsciente, a mayor esfuerzo que nosotros hacemos conscientemente, menos es la respuesta inconsciente. Buda decía, una frase que decía Buda, no hagas nada y todo se hará, ¿no? Muchas veces, a veces no es tanto tratar de encontrar soluciones a nuestros problemas de nuestra vida desde un punto de vista mental, sino que también podemos utilizar esta parte de aquí, nuestro plexo solar, los chakras, el tercer chakra, el plexo solar, el chakra corazón, para poder generar esa intuición que me permite generar esa creatividad que le pertenece al propio inconsciente. El primer postulado que se utiliza en la programación neurolingüística dice que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? Que nosotros nunca podemos ver o conocer la realidad tal cual es. Lo hacemos a través, como decía anteriormente, a través de nuestros 5 sentidos que captan esa información y nosotros la interpretamos de acuerdo a nuestro marco de referencia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cada cosa que yo estoy percibiendo del mundo exterior no deja de y el juicio que le hago a esa situación o a esa experiencia no deja de ser un juicio personal y una interpretación. Por lo tanto, decimos en la PNL, en el primer postulado, que el mapa no es el territorio, es decir, todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos nuestra propia visión del mundo y este mapa que nosotros tenemos, al final esa interpretación nos está limitando o nos está potenciando. Entonces, la programación neurolingüística nos permite poder ampliar ese mapa del mundo, cambiar ese software, cambiar nuestras creencias limitantes, alinearme en los valores, entrar en mi inconsciente y ver qué experiencias he tenido del pasado que me están limitando al día de hoy para poder alcanzar esos objetivos en mi vida. Si quieren pueden hacer, mientras vamos hablando, si quieren pueden hacer preguntas, las que quieran, y las vamos haciendo de esto un poco más interactivo. El resumen de los postulados de la programación neurolingüística, como decía, el mapa no es el territorio, al final el ser no vive en el territorio, sino que en la interpretación de ese territorio. Resultados indeseados no son fracasos, tenemos que entender que cada experiencia que nosotros tenemos finalmente no deja de ser una experiencia y esa experiencia la tengo que tomar como retroalimentación para poder corregir
esas cosas o corregir ese software, esos bugs. Los programadores saben de qué estoy hablando cuando hablamos de esos bugs que se generan en la programación, reprogramarlos para poder, como decía, alcanzar los objetivos. Otro postulado en este resumen es que toda experiencia humana tiene componentes visuales, auditivos y kinestésicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros captamos la información del mundo exterior a través de imágenes, sonidos y sensaciones. ¿Bien? Entonces nosotros podemos, cuando captamos una experiencia o cuando vivimos una experiencia, la captamos tanto por la parte consciente como por nuestra parte inconsciente, queda grabada en mi inconsciente con unos parámetros que le llamamos modalidades y submodalidades dentro de la programación neurolingüística, y hay técnicas de la PNL que me permiten entrar en esa caja y cambiar esos parámetros para que me permita, como decía, poder interactuar de una manera totalmente diferente, mucho más eficiente y eficaz. También decimos en la PNL que todos tenemos los recursos internos necesarios para alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la seguridad, la confianza, la autoestima, la valentía, la creatividad, la relajación, el fluir. Todos están, la motivación, las ganas, están esos recursos en ti. Lo que pasa que muchas veces en ciertos entornos no los estamos aplicando. Recordemos que Robert Dills, una de las personas que ayudó al desarrollo de la PNL a John Grinder y Richard Bandler, hablaba de los niveles lógicos o neurológicos, es decir, hablaba de un nivel de conductas, hablaba de un nivel ambientes, luego conductas o acciones, luego capacidades y recursos, luego creencias y valores, luego identidad y luego el nivel de espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos movemos en diferentes entornos de nuestra vida y en cada uno de esos entornos tenemos diferentes máscaras, por lo tanto aplicamos determinadas acciones y comportamientos en cada uno de esos entornos, utilizamos ciertos recursos en esos propios entornos a partir que generan esas creencias y esos valores que a su vez generan mi propia identidad. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que yo puedo, como decía al principio, modelarme en esa área, traer creencias potenciadoras que tengo de otras áreas, recursos que sí estoy aplicando en otras áreas y traerlas en el aquí y ahora para poder aplicarlas de una manera mucho más eficiente y eficaz. Una de las herramientas, bueno, lo que hablamos es programación neurolingüística. La lingüística, hablamos no solamente de la lingüística verbal, sino también no verbal. Sin embargo, en la PNL utilizamos un concepto que desarrollaron Grinder y Bandler, que es el metamodelo de la PNL. ¿Qué significa el metamodelo de la PNL? Es un conjunto de preguntas que hacen que en un proceso terapéutico la persona pueda tomar conciencia de las eliminaciones, distorsiones y generalizaciones que hizo de la realidad, y esto nos permite poder reprogramar a partir de esa toma de conciencia. ¿Se entiende? Entonces, esta herramienta nos permite llevar a mi conciencia esa eliminación que hice de ciertas partes de la realidad, ¿bien? Esa generalización, esa eliminación y esa distorsión según mi mapa del mundo. El metamodelo es un conjunto, como digo, de preguntas que van directamente aplicadas a ver y a identificar esas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones. Mónica me dice: hola Jorge, ¿alguna pauta para cuando te cruzas con un ser aparentemente despierto, pero que en su vida no es congruente y se siente juzgado a menudo por tus palabras? Vale, es interesante esto que está comentando Mónica, porque de esto hablamos en el tema del desarrollo espiritual, del desarrollo personal, hablamos del concepto del ego espiritual, ¿vale? ¿Qué es el ego espiritual? El ego espiritual, comúnmente vemos muchas personas, yo puedo ser una de ellas, en las cuales decimos que estamos trabajados, sin embargo, esa forma o esa teoría no es congruente con nuestro día a día. Es decir, aquellos que dicen, no, yo estoy trabajado y no sé qué, y bueno, están hablando desde un ego espiritual, porque todos y todas tenemos de alguna manera ese software que actualizarlo continuamente. Por lo tanto, la manera de evaluar a alguien esta es una pregunta que me gustó mucho que hacía Miguel Valls, es preguntarle a una persona si está feliz con su vida, ¿no? Si la persona está feliz con su vida, quiere decir que está siendo congruente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace.
Entonces, muchas personas creen que están por leerse un libro, por mirar una película, por hacer un curso, por hacer 3, 4 sesiones. Están en un proceso de desarrollo importante y creen que están despertando y tomando conciencia, pero muchas veces el ego, como dice el curso de milagros, está continuamente actuando ahí con nosotros. No solamente el ego de la persona que tenemos enfrente, como me dices Mónica, sino tu propio ego, es decir, esa persona se siente juzgado a menudo por tus propias palabras, pero muchas veces no nos damos cuenta que nuestras propias palabras también no dejan de ser un juicio de valor. Continuamente nosotros estamos haciendo juicios de la realidad, ¿bien? Porque, como decía, la PNL percibimos esa información del mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos, la procesamos a través de esa estructura de referencia y la verbalizamos según ese mapa o esos filtros que nosotros tenemos. Entonces, utilizamos esa comunicación para obtener resultados que es lo que nos interesa a todos nosotros como seres humanos. Es decir, obtener ese resultado, relacionarnos con los otros y las otras y con nosotros mismos también internamente. Por lo tanto, la pauta esta es una pauta que ya me la has escuchado o me la han escuchado muchísimas veces, es ver también qué es lo que te vibra a ti con respecto a esto que estás viviendo de tu amigo, de tu amiga o de quien sea dentro de tu vida, ¿no? Me dices, cuando te cruzas con un ser aparentemente despierto, pero que en su vida no es congruente y se siente juzgado a menudo por tus palabras. Recordemos que cada persona tiene su propio camino, tiene su propio proceso. Esto es importante entenderlo, ¿bien? Y muchas veces dentro de este ego espiritual que decía, como hemos hecho algún curso o nos dedicamos a esto, creemos que estamos en una situación más elevada que otra persona o que estamos en una mejor posición como para poder decir qué está bien y qué está mal. Nada está bien y nada está mal. Todo está bien y todo está mal según la propia percepción del individuo. Por lo tanto, aquí también tendrás que ver qué es lo que te vibra de esa persona en la cual él se siente juzgado a menudo por tus palabras, y aquí tendrás que aplicarte el concepto del espejo y preguntarte de qué manera yo me juzgo a mí misma de una forma que no es congruente o no lo quiero hacer, o de qué manera yo juzgo a otras personas de mi entorno para que el universo o las situaciones o las experiencias de mi vida me traigan a una persona que dice aparentemente estar despierto cuando no lo está. Tenemos que ver que tal vez ese aparentemente despierto nos puede estar pasando a nosotros mismos. También, como decía, yo puedo pensar de que estoy sumamente trabajado y como terapeuta conozco muchas cosas y muchas herramientas, pero muy lejos de la realidad, porque el trabajo del desarrollo personal es un trabajo continuo en el cual nos lleva prácticamente toda la vida y como decimos, como dice el curso de milagros, al final es un trabajo del día a día. Nosotros recordemos que cuando experimentamos y percibimos la realidad, tenemos 3 limitantes. Tenemos limitantes neurológicas, es decir, las neurológicas tienen que ver con el sistema receptor humano, es decir, nuestros 5 sentidos, y muchas veces esos 5 sentidos no captan toda la información del mundo exterior. Que nosotros no veamos o no sientamos o no olamos o no degustamos o no escuchemos ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida, no quiere decir que esa información no esté. Por lo tanto, tenemos ciertas limitantes neurológicas. Esta es una de las limitantes a la hora de percibir la realidad. La segunda limitante son limitantes sociales, es decir, son conjunto de limitantes sociales, de pautas que tenemos en la sociedad, son como unas gafas que denominamos factores sociogenéticos, nuestro propio idioma, las modalidades que tenemos aceptadas, los valores, la forma de percibir, todas las convenciones socialmente aceptadas, también no deja de ser una limitante. Lo vemos ahora, por ejemplo, en esto que ha pasado en Afganistán, ¿no? Con los talibanes que imponen su percepción del mundo y su forma de ver el mundo la imponen de acuerdo a lo que ellos creen o de acuerdo a lo que la religión cree, a lo que su propia religión cree. Y por lo tanto actúan en base a esa creencia, pero no deja de ser una creencia.
No está bien ni está mal, es una creencia, es una plataforma de conciencia. Si tú estás vibrando en esa plataforma de conciencia, evidentemente verás o vibrarás con ciertas cosas que suceden con este hecho. Bien, la idea es poder utilizar una plataforma de conciencia en la cual yo me sienta cómodo o cómoda y pueda generar en mi mundo exterior la realidad que quiero experimentar. El tercer tipo de limitante son las propias individuales. Como decimos, al final nosotros tenemos estas creencias, tenemos estos valores, tenemos experiencias, tenemos cosas que hemos heredado, la propia cultura, la forma en la cual nos hemos educado, y entonces esto representa mi huella dactilar. Todas estas tres limitaciones nos hacen percibir la realidad de una manera totalmente distorsionada. Entonces, lo que se descubrió en la PNL no es que el mundo sea demasiado limitado o que no haya opciones, sino que básicamente estas alternativas nosotros mismos o nosotras mismas lo terminamos bloqueando porque no están dentro de nuestro software, nuestra percepción del mundo, ¿no? Es decir, al final no es que los seres humanos no estén en esas alternativas, sino que bloqueamos la capacidad de ver esas alternativas y las posibilidades que se abren ante nosotros debido a que no están presentes en ese modelo del mundo, ¿no? Ahora que me dice Mónica, recibido respecto al camino ajeno. En este momento de vida calificaría como el más retador. Me siento inmensamente feliz y sigo puliendo en mi avance. Sí, siempre, continuamente, el trabajo personal, el tema de desarrollo personal es un trabajo continuo y nunca iba a utilizar una generalización, pero en la medida de lo posible tratemos de no juzgar el proceso o el camino que tiene cada persona, porque todos hemos pasado por diferentes etapas o niveles de conciencia. Como vuelvo a decir, tengamos cuidado mucho con ese ego espiritual que nos dice que por haber hecho una formación, un libro, etcétera, etcétera, nos sientamos más o menos que nadie. No, cada uno tiene su proceso y este es un proceso para con nosotros mismos, es un desafío para con nosotros mismos, para gestionar nuestro ego y que nuestro ego esté a nuestra disposición y no nosotros a disposición del ego, que me va a llevar a ver me va a hacer ver una percepción errada de la realidad. El problema muchas veces es que el ser humano, cuando describimos esta experiencia que estamos viviendo, como digo, lo hacemos a través de ese sistema de referencia que está totalmente distorsionado. Y entonces tomamos decisiones en base a esa realidad que nosotros creemos que es la realidad cuando no es así. Bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a ir a una ronda de preguntas, si tienen para hacer, de cómo podemos, creo que he dado un panorama bastante amplio de lo que es la programación neurolingüística y de cómo podemos utilizarla o de qué va para aquellos que sabían y los que no saben se pueden enterar. Muchas veces escuchamos el tema de la programación neurolingüística. La otra vez estaba mi amiga Ani Gartiburu en El Hormiguero y le preguntaba al Pablo Motos del tema de la PNL, de qué iba esa historia, que la había sentido por ahí, pero que no sabía de qué iba, ¿no? Y Ani se la terminó definiendo. Bien, a ver qué más nos pregunta Mónica. Mi pregunta se enfocaba en qué responder a quien te ataca por sentirse atacó cuando no es real. Bien, ves aquí, no es real para quién, no es real para ti. Pero para esa persona sí. Es decir, esa persona sintió un ataque. Por lo tanto, cuando tú me dices responder a alguien que te ataca por sentirse atacado, en realidad no tienes que responder nada. Si tú a esto no te vibra y esto no vas contigo, pasas de esa historia. No entras al trapo de esta historia. Ahora, cuando a ti te vibra o te jode que esta persona te trate de una determinada manera porque él se sintió atacado, tú te tienes que preguntar de qué manera yo me ataco a mí misma o de qué manera ataco a otra persona en mi entorno. O estoy haciendo ese juicio de valor. Por lo tanto, no tienes que responder. El ego te dice que tienes que responder ante esta situación o responderle a esta persona o hacerle creer que no es realidad lo que él está considerando realidad. Exactamente gracias Mónica, porque este ejemplo que esta pregunta que nos estás haciendo
resume de alguna manera lo que estoy explicando de la programación lingüística. Es decir, cada uno de nosotros y nosotras tiene una percepción distorsionada, eliminada y generalizada. Ni tú eres dueña de la verdad, ni él es dueño de la verdad. Por lo tanto, él se siente atacado, él tendrá que verse a sí mismo por qué se está atacando, aplicándose el mismo espejo que te dije anteriormente, y tú tendrás que ver, si a ti te jode esta experiencia, tendrás que ver cuál es la razón por la cual te estás jodiendo. Y en este caso no tendrías que responder nada en el caso de que no te joda, porque no estás en su plataforma de conciencia. Porque me dices cuando no es real. Vale, no es real para ti. Y de esto es lo que nos trata de hacer ver la programación neurolingüística. Es una opción más el sentirse atacado o no. Vale. Acá me dice Sandra, la diferencia entre un máster y un diplomado en PNL. Bien, hay diferentes. La programación neurolingüística no está arreglada, ¿vale? Como dije, los creadores son John Grinder y Richard Bandler, crearon una escuela, después entre ellos se pelearon, cada uno llevó una forma de ver la programación neurolingüística, Grinder desarrolló otra escuela. Entonces, no está arreglada. Básicamente, la programación neurolingüística en las generalidades tiene 3 niveles. Uno que es Practitioner en PNL. Nosotros en el Instituto Europeo de PNL tenemos Practitioner Coach en programación neurolingüística porque fusionamos el coaching con la PNL, a pesar de que el coaching no es directivo, la PNL sí, pero lo fusionamos porque va muy bien. Está el nivel practicante, que eso si lo haces en algún lugar en el cual te den una buena formación de PNL, puedes sacar mucho provecho y aplicar a muchas cosas de tu vida, a muchas áreas. Después estaría el máster practitioner en PNL y luego sería el trainer en PNL, es decir, para dar formación en programación neurolingüística. Básicamente esas serían las 3. Después hay otras escuelas que hablan de diplomatura en PNL transpersonal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Mónica me dice, es cierto, acabo de caer en la burra. Muy bien, esa es la idea, tomar conciencia para poder empezar a tomar otro tipo de decisiones y que este tipo de situaciones no te afecten en tu día a día o en las relaciones. Y Bimor dice, muy interesante, me ha pasado, a veces es difícil ignorar y no reaccionar ante esas reacciones y a mí me hacen sentir mal a veces. Bien, también mezclando la programación neurolingüística con el curso de milagros. El curso de milagros tiene una frase que dice, nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño. Son solamente tus pensamientos y la percepción y el juicio que has hecho de la experiencia que te toca vivir lo que te está haciendo daño. Al final, la otra persona no es la que te hiere. La otra persona simplemente te muestra dónde estás tu herida. ¿Bien? Para lo cual, lo único que tienes que hacer es tomar esta información que están percibiendo tus 5 sentidos, ajustarte en ti para obtener de la otra persona lo que tú realmente quieres obtener. Lo que pasa es que muchas veces el ego me dice que no, trato de imponer mi idea y yo no soy el que cambio, sino que el que cambie sea la otra persona. La programación neurolingüística nos invita a cambiar, a generar otras alternativas y otras formas de comunicarnos para poder obtener realmente lo que queremos. Y a partir de tu cambio, la otra persona cambia y la puedes al final llevar o dirigir hacia donde tú quieras. Pero ahí tendrás un trabajo con tu ego bastante interesante porque nadie te hace sentir mal. Esas reacciones son fruto de esa percepción errada y totalmente egótica que tienes de la realidad. Espero haberte ayudado, y Bimor. Sandra también dice, pero cuando no te dan una explicación y se mantienen en contacto cero, muy bien, no te dan ninguna explicación y se mantienen en contacto cero, es soltar. Nada, ya está. No tienes por qué tratar de convencer a nadie de lo que tú crees que es la realidad. Si no quieren tener contacto, ¿para qué lo quieres tú contener? Si otro no quiere tener contacto contigo, tú ¿para qué lo quieres mantener este contacto? Por lo tanto, cuando alguien no te quiere una explicación, que no te la dé, que la persona siga con su percepción de la realidad y tú persistes en tu historia o tu percepción de la realidad y sigues en tu plataforma de conciencia. Como dice Mónica, nada es personal, los 4 acuerdos. Gracias, coach. Sí, exactamente.
Los Cuatro Acuerdos habla de esto, no te tomes las cosas como algo personal. Y esta mismo que acaba de decir Mónica te sirve a ti, Sandra, de que no hay que tomar las cosas desde un punto de vista personal, sino que nosotros estamos haciendo continuamente juicios de valor sobre lo que nos está pasando. Entonces, todos tenemos la teoría, pero la práctica es un poco más compleja. A ver, dice aquí Sonia, ¿y si alguien de tu familia no te respeta porque te grita, cómo se maneja? Bien, aplicando el espejo nuevamente, si alguien no te respeta, tú tendrías que estar preguntándote en este caso, como le dije a Mónica, de qué manera yo no me estoy respetando a mí misma o de qué manera yo no respeto a otras personas que no necesariamente tienen que ser de mi familia, para encontrar en mi familia gente que no me está respetando y me está gritando. Entonces, al final, Jung decía en esta teoría del espejo que nosotros estamos proyectando en el exterior todas aquellas cosas que no aceptamos de nosotros mismos o de nosotras mismas. Por lo tanto, aquí lo que tienes que hacer es, si alguien de tu familia no te respeta, simplemente es observar qué es lo que está en ti o qué es lo que no te estás respetando, trabajarlo en ti y soltar esa relación familiar. Si es una relación tóxica, lo que te conviene es soltar esa historia y listo, se acabó. Lo que pasa es que el ego te dice que tienes que mantener y tienes que decirle a esa gente que en realidad están errados y por qué te están faltando respeto si tú te mereces respeto, cuando en realidad tú misma tal vez no te lo estás dando. ¿Bien? Entonces es importante. Sonia me dice, vale, lo pillé, no me estoy respetando porque no estoy siendo yo misma. Muy bien, de eso mismo se trata, de eso mismo, Sonia, exactamente. Esta toma de conciencia me parece muy interesante. Es decir, si tú no te estás respetando, evidentemente, ¿cómo quieres que la gente te respete cuando tú misma no te estás respetando? Ojo que, vuelvo a insistir, la teoría, yo se las estoy diciendo, la teoría, pero yo en el día a día me encuentro puteando en arameo por situaciones que me tocan vivir y me encuentro agarrado en el ego, en una idea egótica y que muchas veces no me suelta mi ego, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo y parte de trabajar también ese ego espiritual, porque todos estamos en este camino del despertar y el desarrollo de la conciencia. Bueno, gente, nos hemos pasado de hora. El directo seguirá estando aquí. Le voy a mandar un saludo a una compatriota que se llama Mayra, que me dice que escucha los directos después de acostar a sus hijos y cuando se va a dormir los escucha. Es una luchadora, la conocí hace mucho tiempo cuando mi amigo Marcial me dijo que necesitaba que fuera a ver a una persona que tenía leucemia. Gracias a la forma en la cual Mayra pudo encarar esta situación, hoy en día se encuentra perfectamente. Pudimos hacer 2 o 3 sesiones en aquel momento y bueno, para toda la gente que está padeciendo alguna enfermedad y que es capaz de poder cambiar su percepción de la realidad, porque muchas veces, como decimos en psicosomática, enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Así que un saludo para Mayra, que escuchará este directo, y a todos los luchadores que están por allí y todos los libres pensadores y pensadoras conscientes. Así que bueno, gracias a todos y a todas y nos vemos el miércoles que viene. Recordar seguirme en las redes sociales. Está el canal de YouTube, está en Instagram, está en el Spotify también, si quieren escuchar estos directos desde la playa sin tener que estar viéndolo. Allí también está el canal de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Un fuerte abrazo y nos vemos el miércoles que viene o en el resto de las redes sociales. Chau, chau.